Bienvenidos al Diplomado en Gerencia Sanitaria y de Salud. Y yo soy la ingeniera María Andreina Angulo, especialista en gerencia de la construcción de edificaciones, magíster en la gestión para la creación intelectual, y hoy vamos a tratar el tema de resolución de conflictos en el personal que trabaja en el área de la salud. Entonces, para entender cómo solucionar conflictos laborales, debemos comprender primero qué es ese concepto de conflicto. Entonces, preguntémonos, ¿qué es un conflicto? Bueno, los conflictos laborales se definen como esas relaciones conflictivas entre dos o más trabajadores, que están caracterizadas por estar directamente relacionadas con la función que desarrollan dentro de una organización o dentro de una empresa. Entender qué es un conflicto laboral y cómo lo podemos solucionar tiene que ser una prioridad dentro de esa empresa u organización, porque si no es así, el clima de trabajo se va a convertir en un clima de trabajo negativo que afecta directamente la productividad y el bienestar de todos los miembros del equipo. Entonces, conseguir ese balance dentro del ambiente laboral es un factor clave. Por lo tanto, como organización nos debemos asegurar que el equipo pueda contar con una buena salud física, con una buena salud emocional, también que sea un ambiente de trabajo social, que tenga disponibilidad de recursos y que se pueda garantizar lo que es un espacio productivo y que se mantenga siempre una buena comunicación y la tranquilidad en los trabajadores y la relación entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer cuando está existiendo un conflicto laboral? Y es que se dice que cuando la empresa no nos brinda un ambiente laboral adecuado, aproximadamente el 59% de sus empleados pueden aceptar un puesto de trabajo similar en otra empresa o en otra organización por el mismo pago y beneficios. Esto quiere decir que esos conflictos laborales pues, pueden reconocerse por esa presencia de discusiones, de falta de confianza entre los miembros del equipo o de los miembros que están trabajando en conjunto por un objetivo establecido o porque existen bandos que están enfrentados dentro de la misma organización. Y lo principal es que siempre hay una o varias causas que la pueden provocar. Entonces, si se observa que en la empresa o la organización se están generando constantemente discusiones, va a ser necesario que tengamos que establecer ciertas medidas que nos van a permitir dar una solución en un menor tiempo posible, ya que de no hacerlo, esto nos va a generar un problema a corto y a largo plazo y, por supuesto, como lo habíamos mencionado, la convivencia en ese entorno laboral pues se va a ver afectada. Entonces, si además de eso nosotros estamos en presencia de un mal manejo del conflicto laboral, este va a repercutir directamente en la forma en que esté organizada la organización. Como lo hemos mencionado, también en esa productividad y en ese rendimiento dentro de cada área donde se estén presentando los problemas. Podemos decir que cuando hay un buen control de esas situaciones, cuando hemos aplicado las medidas correctivas que son importantes y necesarias para solventar y darle la solución a los conflictos que se presentan, esos empleados van a aumentar su sensación de bienestar. Y esto se traduce en aproximadamente el 27% de aumento de esos trabajadores que se van a desempeñar bajo lo que es el término de la excelencia. Dentro de lo que sería el conflicto laboral, nosotros vamos a tener ciertos elementos, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos tenemos lo que son los actores, porque son esas personas, estamos hablando de dos o más personas, que tienen intereses, pueden tener opiniones o necesidades opuestas dentro del área o sobre un punto de vista en específico. Y según sea el caso, esos actores van a intervenir de manera directa o indirecta. También tenemos lo que es el problema, y es que el problema se refiere a todo aquello acerca de las personas que están involucradas dentro del conflicto que van a diferir sobre un punto en específico. Entonces puede tratarse de un problema específico o de varios que se pueden estar generando de manera simultánea. Luego tenemos lo que sería el proceso. Y el proceso no es más que esa forma en que se están desarrollando los conflictos, esas dinámicas y esas relaciones que se dan entre los actores que están presentes.
También tiene que ver con esas demandas y las responsabilidades, con la predisposición para la resolución o no del conflicto que se esté presentando, para ese proceso de diálogos y negociación y por supuesto para las posibles consecuencias o esas manifestaciones que puedan estar derivándose del consenso. Y a esto podemos decir que los trabajadores del área de la salud no escapan a estas situaciones, y es que en el ámbito sanitario, dentro de las organizaciones se consideran que son relaciones complejas, motivo por el cual pues no nos va a sorprender teniendo en cuenta que el conflicto pues es inherente a toda relación humana que se pueda producir dentro de las situaciones que se van generando al transcurrir las actividades diarias. Dentro de esos actores que hablábamos anteriormente, cuando nos enfocamos directamente en el área de la salud, vamos a tener lo que son los profesionales, que son estas personas capacitadas que están prestando los servicios en la organización sanitaria. También vamos a tener el paciente, porque esta es la persona que va a requerir una asistencia sanitaria y es sometida a todos los cuidados profesionales para la recuperación de su buen estado de salud. Tenemos también lo que es el usuario, que no lo podemos confundir con el paciente. El usuario va a ser también la persona que utiliza esos servicios sanitarios de educación, de promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. Por otro lado, nosotros vamos a tener también lo que son los familiares o los acompañantes del paciente o del usuario, y también vamos a tener actores externos, que son todos estos proveedores, son todos estos colegios de profesionales, las residencias de las personas de tercera edad o adultos mayores, los juzgados, asociaciones de pacientes. En algunos países también tendremos los ayuntamientos, algunas aseguradoras, medios de comunicación pueden estar incluidos en este grupo y por supuesto lo que es la industria farmacéutica. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto, nosotros podemos determinar que dentro de lo que se generan en el área de la salud, podemos hablar de las agresiones al personal sanitario. Y es que según la Organización Internacional del Trabajo, podemos hablar de violencia en el lugar de trabajo a todas esas acciones, incidentes o comportamientos que se aparta de lo que es razonable, mediante el cual una persona puede ser amenazada, puede ser humillada o se pueden producir lesiones durante, por supuesto, el ejercicio profesional o como consecuencia directa de este ejercicio profesional. También esto va a provocar lesiones físicas, daños psicológicos, incluso en muchas ocasiones puede llegar a la muerte. Y cuando hablamos de esas agresiones al personal sanitario, que pueden ser verbales y pueden ser físicas, esto es preocupante porque se ha incrementado la cifra durante los últimos años y esto está generando situaciones de malestar en los diferentes puestos de trabajo dentro del sector salud. Entonces, esas agresiones al personal sanitario pues están reflejando una conducta del paciente o del usuario y también con sus familiares, y lo que busca es conseguir un objetivo, un beneficio que esté fuera de lo que son los cauces legales y de lo que es normal en las relaciones médico-paciente. Entonces, esas tensiones motivadas por las largas esperas, los diagnósticos imprevistos, lo que son la búsqueda de determinada de tratamiento o de medicamentos y la búsqueda de lo que son las bajas laborales o los resentimientos por algún diagnóstico anterior maltratado, pues pueden ser algunas de las causas que motivan esas agresiones del personal sanitario. Y estas van a actuar o van a acentuar lo que es la situación de los trabajadores que ya están sometidos a un estrés laboral, a niveles de estrés elevados, y que también pueden desencadenar lo que es el síndrome de burnout. Entonces, ese síndrome, que son esos niveles de estrés que no están controlados, se origina pues como respuesta inmediata y también puede ser institucional, ¿no? Porque lo están sufriendo específicamente los profesionales de la salud. Entonces, especialmente en aquellos que se mantiene esa relación constante y directa que con respecto a otras personas, pues puede generar este síndrome.
Entonces podemos afirmar que esa violencia contra los profesionales sanitarios y ese síndrome, que lo podemos decir que es de desgaste profesional, se ha convertido en un problema de salud pública muy importante, porque está afectando de forma creciente a nuestros profesionales sanitarios y al propio sistema asistencial, y por ende afecta también a lo que son los pacientes y a todos los usuarios de los servicios sanitarios. Entonces, ambos factores, estando interrelacionados y que con frecuencia podemos ver que tenemos que atender o prestar servicio a pacientes que son quejosos o que de repente tienen una conducta agresiva o de violencia, pues nos puede desencadenar cualquier trato deshumanizado o digno a lo que es el personal de salud. Entonces, una vez que también hemos establecido este tipo de problemas o de conflictos que se presentan con el personal de salud, es importante que nosotros podamos establecer cuáles son los tipos de conflictos a nivel general. Y es que esos conflictos pueden ser de poder, pueden ser de roles culturales, de información, de distribución. Y cuando nosotros hacemos referencia a ese conflicto de poder, es a toda esa situación en la cual dos o más personas tienen intereses distintos. Entonces entran en confrontación, hay una oposición o pretenden emprender acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar, de eliminar a la parte rival o de arrebatar de algún momento o de alguna forma a la propia persona o al grupo, porque se puede presentar en grupo. También tenemos lo que son los conflictos de roles, y es que estos se van a producir cuando hay mucha demanda. Existe en trabajos que pueden ser incongruentes o incompatibles para realizar ese trabajo. Entonces se ha demostrado que ese conflicto de rol está relacionado directamente con lo que es la insatisfacción y la disminución de la implicación con el trabajo y, por supuesto, lo que desencadena que sería el deterioro de ese rendimiento. Esos trabajadores industriales, cuando hablamos directamente con las industrias, pues están sometidos a algún conflicto de roles y se ha encontrado mucha tensión en ellos, ¿no? Entonces, se entiende que una persona va a sufrir un conflicto de rol si percibe que una o más personas o grupos de la organización con quien está vinculada, pues tiene como lo habíamos dicho, una expectativa divergente en la forma en que se va a conducir. También tenemos lo que son conflictos culturales y de valoración. Estos pues se van a producir cuando hay diferentes interpretaciones de lo que son los acontecimientos, tanto debido a los respectivos sistemas de valores de los involucrados como a las diversas pertenencias culturales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fomentar en nuestras organizaciones lo que es el respeto por todas estas diferencias que puedan existir entre todos los trabajadores. Tenemos también lo que es el conflicto de información, porque los involucrados pues se obstaculizan mutuamente el acceso y el flujo de información. Pueden descalificar las fuentes de información y estar negados a la fiabilidad de esa información que están recibiendo. Y tenemos lo que es conflicto de distribución. Este tipo de conflictos sucede cuando las personas o cuando grupos sociales aprovechan esos bienes o servicios que son escasos y lo hacen de manera no equitativa y, por supuesto, esto causa alguna envidia. También tenemos que hablar de ciertos conflictos que aparecen según el contexto donde están ocurriendo. Tenemos conflictos interpersonales, que estos son los que se dan entre dos o más personas y los participantes tienen perjuicio entre sí y suelen estar unidos por los lazos más estrechos, y muchas veces el origen de estos conflictos pues tiene cierta relación con los factores emocionales. Estos de alguna manera pueden ser unilaterales porque es cuando una sola de las partes pues tiene la queja o la disputa con la otra, y pueden ser bilaterales porque porque las dos partes pueden tener o pueden querer algo, ¿no? Y se puede generar el conflicto.
También tenemos los conflictos intrapersonales y estos se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurre por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Muchas veces nos cuestionamos cómo estamos accionando ante diversas situaciones y esto puede generar ciertos conflictos. Ahora, nosotros ya hemos establecido cuáles son los tipos de conflictos que pueden existir, pero debemos establecer qué es el conflicto organizacional. Y es que un conflicto organizacional se va a definir como esa disputa entre los miembros de la organización a causa de diferentes opiniones, percepciones o un problema de relación. Y ocurre cuando dos o más partes se encuentran en un desacuerdo con respecto a lo que es la distribución de los recursos materiales o simbólicos y actúan movidos por esa incompatibilidad de metas o por la divergencia de los intereses. Y es que esos conflictos organizacionales son efectos propios de la naturaleza que cualquier organización pues está le parece inevitable que pueda ocurrir y por supuesto debe existir lo que es la coherencia en el actuar para resolverlo dentro de lo que son los seres humanos que hacen vida en lo que es la organización. Y dentro de estos tipos de conflictos organizacionales nosotros tenemos lo que es el conflicto funcional, el conflicto disfuncional, los conflictos ascendentes o los conflictos descendentes. Cuando nosotros hablamos de lo que sería un conflicto funcional, es esa confrontación entre los grupos que va a resultar positivo para el rendimiento de la organización. Son conflictos que se convierten en una palanca pues, para alcanzar un objetivo que está establecido por la organización o por una empresa, ¿no? Estos objetivos pues, despiertan lo que es el dinamismo, la proactividad, lo que es la creatividad de las personas para resolver una situación problemática. También nosotros tenemos conflictos disfuncionales y es cualquier confrontamiento o cualquier interacción entre grupos que va a perjudicar a lo que es la organización y por supuesto impide ese alcance de objetivos. Entonces, la dirección o la gerencia pues tiene que tratar de eliminar esos conflictos y podemos decir que al contrario de los anteriores, los conflictos disfuncionales pues no van a permitir que la empresa evolucione, que la empresa progrese. Muy por el contrario, pues le van a desviar los objetivos que se pretenden alcanzar y que han sido establecidos. Entonces, esos conflictos disfuncionales son temidos y son esos problemas que tratamos de evitar, ya que si definimos qué son problemas, pues son esas situaciones que nos van a hacer perder el tiempo, que nos van a hacer perder dinero y energía. Esto se traduce en perder recursos dentro de lo que sería la gerencia, ¿no? Entonces hay situaciones que pues aniquilan cualquier ápice de creatividad, de positivismo, de innovación y de productividad. Cuando hablábamos entonces de lo que eran esos conflictos ascendentes, trata, por supuesto, de que un individuo dentro de la organización salta a su autoridad más inmediata, ¿no? Entonces, esa clasificación trata el supuesto de que un individuo dentro de la organización pasa por encima de lo que sería la vía jerárquica o los niveles jerárquicos. Y cuando hablamos de un conflicto descendente, pues es toda la situación opuesta a los conflictos ascendentes. Por ejemplo, un directivo de la organización da ciertas órdenes a un empleado que posee un superior inmediato. Y cuando nosotros hablamos de esa ascendencia o descendencia dentro de los conflictos, también podemos hablar de lo que es el escalamiento del conflicto, porque hay una percepción, hay ansiedad y hay diferencias dentro de una primera etapa. Luego pasamos a una segunda etapa donde comienzan ya los cuestionamientos, se generan ya acciones como la enemistad, para finalizar en una tercera etapa donde pueden aparecer los primeros signos de amenazas, de violencia o de agresiones. ¿Cómo podemos nosotros solucionar un conflicto? Podemos decir que hay 5 etapas. La primera etapa es esa etapa de conocimiento que involucra a todo lo que son las partes que están dentro de ese conflicto, donde se reconocen que hay una situación difícil que hay que manejar.
Entonces, el primer paso va a ser reconocer la existencia de ese problema y la voluntad de las partes para afrontarlo. Entonces, si una de las partes no identifica o ignora que hay un conflicto, pues este no se puede solucionar de manera adecuada. El segundo paso sería, o la segunda etapa sería ese análisis o diagnóstico. Y es que debemos llevar a cabo este diagnóstico por las dos partes, porque consiste en analizar cuáles son esos intereses contrapuestos, la complejidad de ese problema y las relaciones que intervienen o el número de personas que se está viendo afectada y cuáles son esas posibles consecuencias que me va a generar posterior a ese conflicto. Pasamos a una tercera etapa, que va a ser esa búsqueda de soluciones y esa reducción de vías. Y esta consiste expresamente en definirlas y analizar cuáles son esas consecuencias en cada una de ellas. Entonces, en esta etapa va a ser fundamental ese proceso de negociación que puede ser interno, es decir, dentro del seno de la empresa, o puede ser externo porque puede existir una mediación o un arbitraje. La cuarta etapa sería esa elección de cuál va a ser la mejor solución. Ahí es donde vamos a valorar cuáles son esas posibilidades de acuerdo a la solución que mejor se adapte entre las partes. Y es importante que nadie se sienta ni derrotado ni vencedor, sino que se sientan satisfechos de haber podido llegar a un acuerdo que le va a permitir a la organización ser más productivo y obtener mejores ventajas y alcanzar, por supuesto, las metas. Dentro de los tipos de resolución de conflictos laborales, así como establecimos que hay varios tipos de conflictos, también hay varias formas de solucionarlas, ¿no? Y esto lo que va a buscar es eliminar y aportar técnicas o herramientas que se puedan considerar para desarrollar o para solventar los conflictos en el ámbito laboral. La primera de ellas que tenemos es lo que es el arbitraje, porque es una técnica que está empleada para resolver lo que son las situaciones poco graves, pero que quieren una solución rápida. Y esta consiste en una intervención de una tercera persona que de preferencia va a estar ubicada en lo que serían los recursos humanos, y su labor va a ser de escuchar a ambas partes y proponer una solución. Luego tenemos la facilitación. Esto es un método muy usado para resolver los conflictos con un nivel de gravedad que sea bajo o que sea medio, y al igual que la técnica del arbitraje, pues requiere un mediador neutral que pueda dialogar y que pueda dirigir el debate que se está obteniendo. Y esto con la finalidad de encontrar cuál es la solución en cada uno de los involucrados y que estos queden conformes al solventar el problema. También tenemos lo que es la negociación. La negociación tiene un propósito, y es que los colaboradores que van a intervenir en un conflicto laboral intenten llegar a ciertos acuerdos y que terminen el problema de una forma pacífica y respetuosa. Dentro de la negociación nosotros tenemos algunos tipos de negociación. Están esas negociaciones que, según los sujetos que participan, se puede establecer una negociación que sea directa o que sea táctica o implícita. La negociación directa es donde todas las personas que van a negociar son las que están implicadas. Y la negociación táctica o implícita va a ser donde esas personas que llevan a cabo la negociación van a actuar como representantes de otras personas. También tenemos negociación que se clasifica según el método o el sistema que se está generando. Tenemos dentro de este método o sistema las negociaciones competitivas, donde el objetivo va a ser obtener una posición dominante o de confrontación, donde solo el objetivo es ganar. También tenemos una negociación integradora que va a pretender que todos ganen, porque se escuchan cuáles son los argumentos de las partes, se busca un objetivo común a través de una actitud de confianza. Y dentro de estas clasificaciones, la última sería esa negociación según los resultados obtenidos cuando estamos hablando de esa negociación. Y acá tenemos dos subclasificaciones, que sería la suma cero o el puro conflicto, y la suma positiva o pura coordinación. La suma cero o puro conflicto es esa que se refiere a cuando no pueden ganar ambas partes, sino que siempre uno gana y otro va a perder, o viceversa.
mientras que la suma positiva o la pura coordinación establece que solo pueden ganar o perder conjuntamente. Y existen, ya que hemos visto lo que es la clasificación dentro de lo que es la negociación, podemos hablar nosotros de esos factores que van a influir en la negociación. Nosotros dentro de esos factores tenemos lo que es la relación de poder, y es que tenemos que recordar que ese poder es la capacidad que tiene una persona para influir sobre otra. Entonces, para que se pueda establecer una negociación, es necesario que ninguna de ellas tenga un poder absoluto sobre la otra. Y pueden existir también relaciones de poder. Hay relaciones desiguales y hay relaciones en equilibrio. Cuando nosotros hablamos de una relación desigual, una parte pues tiene más poder que la otra, que va a ser más débil, y entonces esta debe tener una oferta muy atractiva para que se le preste atención. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de relaciones de poder en equilibrio, es porque aparentemente las partes pues tienen el mismo poder, por lo que la negociación será basada en lo que es la igualdad. Dentro de esos factores también tenemos lo que es el lugar de la negociación, y es que este va a marcar esa comodidad o va a permitir tener una sensación de confianza de alguna de las partes, porque tenemos que establecer dónde se va a realizar ese intercambio de argumentos o ese debate para nosotros llegar a la resolución del conflicto. Tenemos dentro de ese lugar de negociación 3 clasificaciones. La primera de ellas sería en el terreno propio, porque ahí se controla el lugar y en algún momento se puede contar con los propios colaboradores. Tenemos también un terreno ajeno, porque la otra parte pues está más cómoda, por lo que puede aceptar un mejor acuerdo, un mejor trato, o va a ser más conveniente. Y tenemos un terreno neutral, que es el aconsejable solo cuando hay negociaciones que son muy duras, ¿no? Porque pues esto puede dar lugar también a una falta de confianza, a cierta incomodidad y a cierta competitividad. Otro de los factores incluidos es el factor tiempo, y es que este puede ser un elemento bien sea positivo o negativo durante las negociaciones, porque tener el tiempo nos va a permitir reflexionar, también investigar o llegar pues, a argumentos que sean más complejos y que sean más interesantes. Por otro lado, el límite de tiempo supone un elemento de presión que nos puede llevar a aceptar ciertos asuntos de los que podemos dudar una vez que nos estamos relajando nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar correctamente ese tiempo en una negociación? Pues es fundamental dedicar el tiempo para prepararse previamente para la negociación y para reflexionar sobre cuáles pudieran ser las posibilidades. También con acuerdos rápidos, que suelen ser muy buenos para una parte normalmente, para los expertos, pero también puede ser muy mala para la otra parte. El nerviosismo, la impaciencia por alcanzar algún acuerdo, pues puede llegar a ser signo de debilidad, y como un partido de competencia, pues el tiempo también puede correr a nuestro favor. Pero también pudiera correr en nuestra contra, ¿no? Y tenemos que hablar de lo que sería una actitud ante la negociación. Nosotros tenemos actitudes bloqueadoras y actitudes favorecedoras. Cuando nosotros hablamos de actitudes bloqueadoras, estamos hablando del miedo del conflicto o el miedo al engaño, la falta de confianza en nosotros mismos o esa necesidad que tenemos por agradar. Hay necesidad de quedarse siempre por encima y ganar, y hay una dificultad para aceptar cuáles son las diferencias. Ahora, cuando nosotros hablamos de esas actitudes favorecedoras, estamos hablando del autoconocimiento, autodominio, automotivación. También el control de las emociones y separar a las personas de los problemas. La empatía, que es una actitud que debemos que tener presente, sobre todo si trabajamos en el sector salud, porque debemos ponernos en el lugar del otro. Y por supuesto la escucha activa. Y por último, pudiéramos decir que dentro de las actitudes favorecedoras no podemos dejar de un lado lo que es investigar, porque debemos darle importancia a los temas comunes y buscar cuáles serían las soluciones creativas. Cuando estamos hablando de ese proceso de negocio, nosotros tenemos varias fases dentro de ese proceso. Entonces, tenemos que entender que la negociación no es una reunión puntual, sino un proceso que está compuesto por muchas fases
que las podemos resumir en 4 momentos principales. La primera de ellas va a ser la planificación, porque debido a esos objetivos que nosotros tenemos o lo que pretendemos conseguir y cuáles son las estrategias, debemos establecer cómo lo vamos a conseguir. Para ello debemos conocer al oponente, debemos descubrir cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y por supuesto los puntos fuertes y débiles de la otra parte. Debemos elegir una estrategia adecuada, seleccionar cuáles son esas concesiones que estamos dispuestos a realizar y cuáles son los no negociables. Tenemos también que buscar cuáles son esas alternativas posibles y cómo vamos a ensayar o practicar nuestra postura para solucionar el conflicto. La segunda fase sería ese inicio de la negociación o una negociación gruesa. Y es que en estos primeros momentos lo importante es buscar esa información y tantear cómo van a ser esas posturas y los intereses de la otra parte. Para ello es importante conocer y comprender a la otra parte, identificando cuáles son sus problemas o sus objetivos. También es importante realizar un pronóstico, buscar cuáles van a ser esas soluciones a esos problemas que estamos planteando y hacer preguntas que no nos vayan a comprometer. También en la tercera fase podemos hablar de lo que es la negociación fina, porque ya acá se van a aplicar cuáles son esas estrategias que están preparadas y que se van a poner sobre la mesa todo lo que van a ser las propuestas y esas concesiones que están ambas partes pues dispuestas a dar para llegar a lo que sería un acuerdo. Y acá nosotros tendríamos que analizar cuáles son esos detalles buscando aquellos en los que todos vamos a coincidir. Hay que tratar cuáles serían los puntos más difíciles, debemos gestionar el tiempo y evitar las presiones. Hay que mantenerse firmes en las negativas y por supuesto en todo lo que son las peticiones que son justas al mismo tiempo y que hay que alcanzar, por supuesto, un primer acuerdo. Aunque no sea el definitivo, pero hay que llegar a un primer acuerdo. En la cuarta fase llegamos precisamente a esto, al acuerdo, porque antes de nosotros cerrar ese proceso con los compromisos asumidos, pues hay que establecer ciertas fórmulas o estrategias de control para que estos acuerdos se cumplan. La primera de ellas son estas cláusulas de protección, por ejemplo, recibiendo una indemnización si es que la otra parte no cumple. Hay procedimientos de resolución de conflictos, como lo puede ser seleccionar quién lo va a resolver, bien sea un árbitro de confianza de las partes. También establecer cómo es ese pliego de condiciones en el que no estamos obligados a cumplir nuestra parte, sino que la otra pues pueda obedecer esa parte. Y por supuesto, publicar ese acuerdo al que estamos llegando. Podemos hablar también de lo que es la mediación, porque esta recurre a cuando la negociación entre los involucrados pues parece que no va a ningún lado. Entonces con esto lo que vamos a buscar es que una persona neutral pueda contribuir a crear un ambiente propio para lo que es el entendimiento y la conciliación. Y cuando nosotros hablamos de mediación, nosotros tenemos una serie de pasos. El primero de ellos sería la apertura de lo que va a ser esa mediación, esa exposición a la situación. Tendríamos como una tercera etapa la reformulación o el replanteo de esa situación que se está planteando, una evaluación y selección de opciones y por supuesto la elaboración de la propuesta, que no es más nada que ese acuerdo al que vamos a llegar. También tenemos que considerar lo que es la indagación, porque este método nos va a permitir utilizar lo que es la intervención en uno o varios expertos, donde uno o varios expertos en el tema pues van a abordar ese conflicto. Entonces la idea es que se puedan realizar cuáles son esas valoraciones y esas recomendaciones que sean más acertadas para llegar a una solución que sea certera. Entonces, ya que hemos hablado de los conflictos, de los factores, de qué es un conflicto organizacional, nosotros tenemos que establecer algunos puntos a tratar para resolver esos conflictos laborales. Una vez que conocemos cuál es el tipo de conflicto y cómo lo podemos solucionar, debemos establecer una serie de pasos. El primero de ellos es mantener la calma, porque ante un problema que se esté presentando, pues lo mejor es mantener nuestra postura profesional. Debemos mantener la calma, aclarar la mente antes de que el conflicto pueda aumentar por la tensión que podemos tener, y esto lo que va a hacer es empeorar. Entonces, idealmente podemos contar con un plan para resolver ese conflicto.
Luego tenemos que aceptar el problema y por supuesto iniciar lo que van a ser las posibles soluciones que vamos a poner en práctica. Y es que cuando un conflicto inicia no lo podemos ignorar ni podemos fingir que no existe. Tenemos que animar a nuestros colaboradores a buscar una solución a mediano o a largo plazo y por supuesto recordar que sí, en mayor tiempo que tardemos para resolver ese conflicto, este va a aumentar y va a generar mayor tensión entre los implicados, que serían los miembros del equipo. Tenemos que buscar también una solución eficaz y certera, porque debemos recordar que los conflictos deben ser atendidos oportunamente y de manera que van a generar un cambio positivo. Debemos hablar con los involucrados porque lo primero que debemos hacer es hablar con cada uno de ellos por separado y después reunirlos para hablar con ellos en conjunto. Así nos vamos a asegurar de que hay un tiempo suficiente para escuchar la versión de cada una de las partes en un ambiente, por supuesto, de respeto. Y debemos evitar también lo que son los ataques y las desaprobaciones, porque esto actúa como un moderador. Debemos evitar cualquier tipo de ataque o desaprobación, porque esto lo que va a aumentar es el nivel del conflicto que tenemos. Esto va a promover un flujo de comunicación que no es efectivo. Entonces nosotros tenemos que no solo buscar los culpables, sino buscar la resolución del mismo. Y tenemos que orientar de manera asertiva e imparcial, porque debemos evitar a toda costa tomar partido por alguna de las partes. Tenemos que escuchar como gerentes atentamente y por supuesto hacer todas las preguntas posibles para obtener cuáles son los argumentos, para comprenderlos y por supuesto para establecer un acuerdo al que podamos llegar entre las partes. Tenemos que recordar que alguno de ellos puede presentar frustraciones y que puede presentar algún nivel de malestar que no pueda permitir llegar al conflicto. Entonces tenemos que manejar un poco lo que sería la inteligencia emocional para lograr la estabilidad y llegar a la solución del mismo. Y por supuesto tenemos que llegar a esos acuerdos en las ambas partes para que éstas estén satisfechas, porque el fin de todo esto es llegar a esos acuerdos con los que ambas partes se puedan sentir satisfechas y puedan retomar con normalidad sus actividades, que donde se sientan en un ambiente de confianza, donde se pueda reconstruir las relaciones y por supuesto lo que va a permitir la productividad dentro de la organización en la empresa. Y cuando nosotros estamos dentro de una organización de salud, pues nosotros vamos a mejorar nuestra actitud hacia el paciente y hacia todo lo que son los involucrados y los actores dentro del sector salud. Muchas gracias y espero que sea de provecho esta información que acabamos de compartir.